Entre la inconsciencia y la iluminación puedes estar a solo una carcajada. Puede sonar un poco exagerado, pero lo cierto es que la risa es un vehículo que permite la manifestación de la inteligencia y la inteligencia es parte de la iluminación. Vamos a andar un poquito más en esto. La risa es una manifestación humana. Viene por tanto a reflejar parte de nuestro nivel de conciencia, diríamos más evolucionado que en otras especies, ni mejor ni peor, simplemente más complejo. Cuando uno se ríe, puede reírse por muchas cosas, pero puede ser una forma de darse cuenta. Es parte de la manifestación de la inteligencia y en ese darse cuenta es que se abre la puerta a la iluminación. Y voy a definir inteligencia y voy a definir iluminación para evitar que esto se vuelva muy difuso, porque al final, si cada uno considera inteligencia una cosa diferente, si cada uno considera iluminación una cosa diferente, no nos vamos a entender, no vamos a saber de qué estamos hablando y cada uno se va a llevar un mensaje diferente y eso ya va a suceder, pero por lo menos que sea un mensaje diferente con las mismas bases. Conviene entender que hemos estado reduciendo el concepto de inteligencia a su vertiente intelectual. La inteligencia tiene muchas dimensiones y a cada una le corresponde pues, una faceta, un lugar, un espacio y un momento. Todas operan al mismo tiempo, pero precisamente la inteligencia superior es que todo esté en armonía, de modo que hay una inteligencia intelectual o del uso de la razón, hay una inteligencia intuitiva, hay una inteligencia que opera independientemente de nuestra voluntad, como es el funcionamiento de los órganos internos, por ejemplo. Y la inteligencia más plena vendría a ser aquel darse cuenta de todo esto y, por tanto, estar en plena armonía o sintonización con las cosas, con el orden natural de las cosas. La iluminación es una consecuencia natural de un estado de plenitud y de sanidad cuando uno permite esta inteligencia de forma integral y armónica. Así vemos que la iluminación no es algo tan extraordinario como pueda parecer. Es extraordinario en el sentido de que no muchas personas consiguen vivir esto de esta manera, pero no es extraordinaria en el sentido de que no es algo que no esté al alcance o de que haya que hacer semejante sacrificio o esfuerzo para alcanzarlo. Y la risa puede ser un vehículo, como decía al principio, para entrar en todo este proceso. ¿Y cómo puede serlo? Pues como decía antes, la risa muchas veces es un darse cuenta y para darse cuenta uno tiene que admitir primero que es ignorante y la risa permite que puedas reconocer tu ignorancia y reconocerla sin castigo. ¿Cuántas veces no me he reído yo de mi ignorancia? ¿Y cuántas veces eso no me ha permitido ver cosas que no estaba viendo? Si ves algo que no estabas viendo, ríe como un descosido. No tan gracioso, eso sí, como el haberte identificado con las cosas materiales o con los límites. Ese es otro momento ideal para reírte, cuando has estado tan apegado a algo material, a una relación, a una idea, a un concepto, a tu cuerpo, a lo que sea, y de repente sueltas. ¿Qué puedes hacer si no reírte en esa rendición? Sobre todo ocurre muchas veces a posteriori. En estos momentos cuando uno vio lo estúpido que es, cuando uno vio su identificación, pues suele suceder como algo doloroso. Y cuando lo estás dejando ir, a veces hay puntos de sufrimiento, hay puntos de mucho malestar y desorden. Pero con distancia, ¿cuántos nos podemos reír de nuestra estupidez e ignorancia? ¿Cuántos? Y si no te has reído de tu estupidez, es momento de hacerlo. Amigos, sé que puede sonar así quizás un ejemplo un poco hiriente para algunas personas, pero como es un tema que he tratado en mi canal y que yo misma viví, me apetece ponerlo. Es el tema de las relaciones tóxicas, relaciones con personas que han sido muy dañinas, ¿vale? Y estás ahí, lo pasas fatal y sales incluso con trauma de esa relación.
quizás es momento de reírte. Quizás es momento de reírte de lo estúpido que has sido en esa relación, de lo estúpida que ha sido la otra persona, de lo estúpida de esa relación en general. Yo me veo en el pasado en las relaciones que tuve, y tuve momentos muy difíciles que conté y otros que no conté en los vídeos. Y es para reírse, parecen un chiste, realmente parece como si yo estuviese enajenada, y lo estaba, claro que lo estaba. Y la otra persona también, y ambos vivimos una locura, y es en plan, ala, dos locos, dos tontos muy tontos y dos tarados muy tarados, uno de un lado, el otro del otro, pero dos tarados, me da igual. ¡Qué cuadro de ignorancia! Ahora lo puedo ver con perspectiva y haberme reído de eso, haberme reído de mi depresión. Yo empecé a notar que la salida a la depresión estaba ahí cuando me empezaba a reír de algunas cosas que vivía. Estar en la depresión es una historia muy compleja, ya lo sabemos. Los que lo hemos vivido, los que lo estáis viviendo, tenéis mi apoyo. Y los que quedan, por desgracia, tal como están las cosas, los que quedan. Pues yo tenía episodios donde de repente como que me daba cuenta precisamente y era capaz de relativizar las cosas y me asaltaba la risa. De repente en esa risa se me iba toda esa carga. Y eso es lo que quiero que veáis. Cuando uno ríe, suelta el querer saberlo todo, suelta el querer las cosas, ese deseo enfermizo, suelta ese apego a que las cosas salgan como uno quiere que salga, suelta ese miedo a sobrevivir, esa obsesión con que si faltan ciertas cosas uno ya no va a sobrevivir. Y hacen falta muchas cosas para que no sobrevivas, porque lo basiquísimo se puede tener más o menos fácilmente, es decir, alimento hasta te lo pueden regalar. Nos ponemos muy trágicos cuando nos pasan cosas malas o cuando no encontramos sentido a nuestra vida. Y bueno, es como parte natural de la noche oscura del alma y del despertar, por decirlo así. Y quizás te despiertes precisamente con una buena risotada. Como comentaba, yo siempre detecté cuando estaba saliendo de una situación, cuando ya podía reírme de ella. No en todo momento, porque cuando me reía en todo momento ya es que estaba fuera, pero cuando ya podía ir riéndome de ciertos aspectos, yo veía ya la luz al final del túnel. Y ahora me muero de risa de las cosas que me han pasado, hasta de las más trágicas y ya las más tontas. Esas me dan una risa infinita, esas se me caen las lágrimas cuando las comparto con alguien. Tonterías, torpezas. He cometido grandes torpezas en mi vida por nervios, ¿vale? Por ser una persona como insegura o... Ya sabéis, la mente pasa ahí con todo ese cableado funcionando todo el tiempo y que a veces no te permite funcionar normalmente, sino que vas atropellado porque sobrepiensas las cosas y entonces no eres capaz como de ser funcional a la hora de hacer cosas básicas. Pues una risa. El caso es que desde fuera, obviamente, yo era vista quizás como una persona torpe, incapaz en muchos aspectos o actividades. Y yo, sinceramente, me considero una persona muy capaz. Más capaz incluso que las personas que me observaban siendo incapaz. Pero bajo esas circunstancias no lo era, ¿vale? Es como cortocircuito. Es para reírse, o sea, era humillante, realmente fue humillante y yo lo viví como algo humillante. Esas personas incluso voluntariamente pudieron incentivar mi sentido de humillación, porque las hay que son simplemente crueles o las hay que son ignorantes y torpes y no se le puede pedir peras al olmo. Hay gente que cuando te pasa algo, en vez de echarte una mano, pues no lo va a entender y va a hacer todo lo contrario, va a hacer que sufras más. Eso ya lo tengo como algo superado, ya no es algo que me importe, ya lo he trascendido, pero lo digo por si es algo que te ha sucedido o te sucede. Yo ahora precisamente me río, entonces a mí me pasa una situación parecida, que ya me pasa mucho menos, gracias precisamente a haberme reído de mucha de mi ignorancia y de mi forma de vivir y de mis apegos. Esa mochila se fue vaciando y por tanto pues soy una persona con menos taras. De modo que pues soy más funcional, ¿vale? Pero de vez en cuando me sigue ocurriendo alguna.
Y entonces me río, aunque me vuelva a pasar que alguien se lo tome a mal o que, no sé, se burle, pues me río de mí porque realmente es tonto, mi comportamiento en ese momento es tonto. Me río de otra persona por ser tan o más ignorante que yo, por no percibir la situación con empatía, por no percibir la situación también con consciencia, ambos atrapados en un estado de inconsciencia, yo por mis taras y traumas y la otra persona pues con los suyos, y ya está, es una risa tremenda. Y de esta manera también sirve para relativizar. Pienso que a nadie le gusta, a algunas personas que son masoquistas quizás, estar con alguien que continuamente es muy dramático, negativo, y que lo lleva todo a una solemnidad demasiado grave. Es decir, que las cosas que le pasan, sean grandes o pequeñas, siempre están como rodeadas de un halo de seriedad, de que todo es muy importante pero pesado. De verdad, ir así por la vida creo que se refleja en el físico, es decir, una persona que no vive alegremente o que no se permite reírse como acto de darse cuenta de las cosas y relativizar, es una persona que no permite que la vida circule a través de sí. Debe de ser como tener pues, un montón de estancamiento energético en el cuerpo, emociones que poco menos que se están pudriendo. Por eso digo que la risa no es poca cosa y que la risa es un vehículo a la sanación y al darse cuenta es un permiso para que la inteligencia opere. Y si la inteligencia opera, estás en un estado de iluminación. Ahora, no entres y salgas de ese estado de iluminación, de ese estado de sanidad. Entra, quédate ahí, quédate en la risa, quédate en el darte cuenta, quédate en la sanidad. No vuelvas atrás. Porque las personas, por lo general, suelen ser selectivas y se ríen de unas cosas, pero de otras no. Hay que reírse de todo en esta vida. Ahora sí, obviamente cada momento requiere una cosa diferente y puede requerir que tomes determinadas medidas, que hagas determinadas cosas y que operes con determinada seriedad. Pero hacer todo eso no quita que por dentro te estés riendo y te ríes de cómo funciona este mundo de locos, de cómo nos atacamos unos a otros, de cómo nos identificamos con nuestros pensamientos, de cómo vivimos impulsados por creencias, ideologías, obsesionados con lo material. Te ríes de las neuras de moda de cada momento, toda una risa por dentro, todo continuo reírse. Y si esa carcajada pega muy fuerte, puedes pasar de estar completamente en sombra a la luz. Esa carcajada se torna como el sol saliendo e iluminando todo. No crea distinción, no tiene preferencias, lo ilumina todo. Iluminas lo que consideras bueno, lo que consideras malo, lo que tenías a la vista, lo que tenías oculto. La risa lo ilumina todo, lo pone en su lugar. No obstante, quiero matizar una cosa, y es que hay un tipo de sentido del humor que nada tiene que ver con esta risa que estoy hablando. En general, como obviamente cada uno opera desde el punto de conciencia en el que está, la risa muchas veces no es un catalizador de la inteligencia, sino de la ignorancia. Y hay un sentido del humor zafio con el que mucha gente sintoniza, bromas tontas, humillaciones al otro, chistes, reírse de chistes. No se trata tampoco de eso, nada de la risa que estoy hablando, es una risa mucho más profunda, ya lo he comentado, todos los matices que tiene, o buena parte de ellos. Esta risa a veces histérica de algunas personas que es como gente que cacarea en vez de reír, y no es una crítica a la carcajada en general, sino que se nota qué hay detrás de esa risa. No es que sea
un borbotón o una carcajada lo que transmite el mensaje, sino es algo más, una especie de vibración, ¿no?, que se nota cuando una risa es como puerta a esa inteligencia o manifestación de la inteligencia, y cuando es algo tonto sin más, de verdad, en general el humor imperante es para niños. La inteligencia en general, a nivel global, yo creo que es infantil, ha sido por los siglos de los siglos muy infantil. Somos tremendamente infantiles, tremendamente. Y yo me río de lo infantiles que somos. Yo me descubro siendo infantil muchas veces y digo, Dios mío, a mi edad, con arrugas e infantil, ¿cómo puede ser? Vergüenza me da. En general, nuestro modo de habitar nuestro cuerpo, de relacionarnos y de habitar este mundo es tremendamente infantil, y por tanto la risa pues viene muchas veces a manifestar ese infantilismo. En mi caso, yo me reía y me reí de cosas muy tontas de las que ahora me da risa haberme reído. ¿Y sabéis qué ocurre? Que en realidad es como que no hay sentido del humor, porque el sentido del humor primero es reírse de uno mismo, de la vida, de toda esta complejidad que nos armamos en la cabeza. De eso se tiene que reír uno. No, pero somos tan simples que nos reímos de los demás, pero no de nosotros. O nos reímos de cosas tontas, grotescas, simplonas. Hay una frase que dice, dime de qué te ríes y te diré qué tipo de inteligencia tienes. Y sinceramente, si queréis hacer buenos amigos, fijaros de qué se ríen. En la risa profunda respecto a la vida de seriedad que mucho nos armamos, hay que establecer diferencias fundamentales. Que tú te rías en profundidad no quiere decir que seas superficial con las cosas. Al contrario, eres profundo, pero sabes poner cada cosa en su sitio y ver las incoherencias que tenemos. Hay gente que se ríe de las cosas y a su vez banaliza todo, y entonces todo lo lleva a lo superficial y se permite reírse de cosas, pero tampoco eso le lleva a ningún lado, no mejora. Y es que es importante entender que mucha gente solo mejora a través del autocastigo. Tiene que armar como un tremendo error y autocastigarse y sufrir por algo para poder corregirse. Y si se ríe o se permite vivir riendo, se queda estancado ahí y puede estar haciendo las cosas 1000 veces mal y 1000 veces riéndose. Un ejemplo, puede ser que alguien siempre esté llegando tarde, ¿no? Y se ría de, sí, es que siempre me pasa algo, ja, 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 ja. Oye, pero si te ríes y te das cuenta, quizás es hora de que puedas cambiar ese aspecto, porque, bueno, es una muestra de respeto, porque parte de la inteligencia que hablamos con anterioridad es no repetir los mismos errores una y otra vez. Si repites los mismos errores una y otra vez, no estás siendo inteligente. Muchas veces la risa puede ser usada simplemente como falta de seriedad, pero no seriedad respecto a los labios y las comisuras hacia abajo, sino de seriedad respecto al proceder, de no ser respetuoso con el proceder. No, una persona que se ríe con profundidad de las cosas puede ser tremendamente detallista. Es precioso, de hecho, imaginaros una persona capaz de reírse de las cosas, de sí misma, y que sea tremendamente cuidadosa. Los valores o las virtudes de un sabio muchas veces entran en aparente contradicción, pero no, viven en completa armonía. Y amigos, estas son cosas que sobra decir, pero que al fin y al cabo también vienen al caso. Y es que la risa une. Reírse con alguien, puedes entrar como una especie de trance, igual es pasarme decir esa palabra, pero en una sincronización o una conexión muy profunda con alguien, cuando ambos os reís con el alma y no hacen falta palabras y no hacen falta más cosas para conectarse. ¿Cuántas personas incluso pueden haberse peleado fuertemente y
se acaban riéndose, toda esa pelea desaparece por completo. La risa también es una forma de que un mensaje muchas veces llegue lejos, porque transmite una serie de emociones que crean sintonía, que crean paz, y por eso es muy bien recibido un mensaje profundo que incluso invita al cambio, pero a través de la risa en vez de a través de la orden seria. Mucha gente solo funciona a través de órdenes serias, pero si ese mensaje llega a través de una actitud mucho más amigable, risueña, de no seriedad litúrgica con las cosas, la vida se torna más liviana y a través de la livianez podemos llevar vidas mucho más plenas, menos necesitadas de leyes, menos necesitadas de agentes externos para funcionar. Y por supuesto, la risa genera una química interior que hace que tu cuerpo vibre de determinada manera, se ilumine de determinada manera, exprese de determinada manera y que ya da igual si resultas atractivo o no, riéndote. Eres bello y por dentro estás sano. La risa puede regenerarte, puede sanarte, puede hacer, como decía antes, funcionar tu energía y tus emociones de forma fluida por todo tu cuerpo. La risa es un agente, diría, como parte de nuestros agentes de autosanación que tenemos, que parece que todo tenemos que buscar en la farmacia. No. Riámonos más, ganemos en salud. Y además se expresa en el físico también. Cuanto más bella es una cara con patas de gallo de haberse reído toda la vida, que de cara estirada, inexpresiva. Como estamos muy desorientados, nos parece bello aquello que no lo es. El que más se ríe, más lo podrá ver. Solo personas muertas, frías, incapaces de reírse, pueden amar lo seco, lo muerto, lo rígido. Amigo, las vías para la iluminación son más fáciles y accesibles de las que crees. Nos ponemos muy complejos con estas historias. Es como le gusta a la mente trabajar, creando problemas, haciéndolo todo muy difícil para hacernos ver importantes y ocupados. No, simplifica tu vida, sé sencillo, ríete de ti, ríete del mundo y al mismo tiempo sé cuidadoso, sé detallista. Ama cada momento y habita en el silencio. Amigos, breves recordatorios que ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de las cuestiones que trato en este canal, que tengo abiertas las membresías para aquellos que les interesa acceder a contenido exclusivo en formato podcast. Y hace tiempo que no lo decía, pero tengo un libro que está disponible en Amazon o bien te lo puedo enviar. Así que toda esa información va a estar en la caja de descripción, comentario fijado y en mi web. Y como siempre, nos vemos en el próximo.